Carlos Palenque, sinónimo de igualdad e integración de la gente más desamparada, marcó la historia boliviana con su personalidad patriarcal, ayudando a la gente que asistía a su tribuna libre. Además revolucionó las comunicaciones en televisión y radio, acercándose al público de manera cálida y amena, escuchando al pueblo. Prueba de su legado, es gran parte de la sociedad paceña y alteña, que fue marcada por este personaje, que no pudo alcanzar sus sueños. Colegios, plazas, calles, radio y televisión, pero sobre todo la gente mantiene su legado y lo hacen inmortal. Carlos Palenque Avilés nació en La Paz un 28 de junio de 1944, más conocido como El Compadre, fue un destacado cantante, músico, empresario, presentador de televisión y político boliviano. El populismo en Bolivia tenía que llegar al poder en algún momento, dice la joven historiadora, diseñadora y ejecutiva de RTP. Los bolivianos tendemos a apoyar a las personas, no por un título universitario sino por el carisma, que vemos, que está entre nosotros, agrega un periodista de RTP. El hombre que ganó el Festival de Cosquín interpretando folclore en 1965 en Salta, Argentina, formando parte del grupo Intihuasi. Conformó el grupo Los Caminantes junto a Pepe Murillo, Tito Peñarrieta y Perky Bellido, para luego incursionar en los medios de comunicación. El compadre tuvo bastante significado en las personas pobres que fueron mayormente sus seguidores, afirma Nelson Calle, un fotógrafo que acompañó a Carlos Palenque. Su labor como comunicador social inició en Radio Méndez con un programa conocido como La Hora del Chairo. Posteriormente crea el programa radial Sabor a Tierra en Radio Idimani y en 1973 conduce un espacio televisivo llamado El Hipershow en el canal estatal Televisión Boliviana. Ambos espacios son clausurados por el gobierno de Lidia Gayler Tejada, lo cual motiva una fuerte reacción popular en respaldo a Palenque. El 21 de abril de 1980, Carlos Palenque fundó la Radio Metropolitana. Y simultáneamente nació la Tribuna Libre del Pueblo. En 1984 contrajo matrimonio con Mónica Medina, una bailarina en aquel entonces y que marcara la vida del compadre hasta sus últimos suspiros. En mayo de 1985, fundó el Sistema Radio Televisión Popular y Canal 4, desde donde abrió sus micrófonos para una serie de campañas en beneficio de sectores vulnerables de la sociedad. Programas que salían del formato importado dentro de la radiofonía nacional. La incursión de Remedios Loza como la primera mujer de pollera que condujo un programa masivo hablando en aymara marcó la senda de la Tribuna Libre del Pueblo que Palenque iba a recorrer con éxito hasta su muerte. La Tribuna Libre del Pueblo aún es emitido por Canal 4 RTP y Radio Metropolitana, junto a un brazo social que continúa otorgando la ayuda a los más necesitados, a las personas sin voz, al pueblo. El estilo paternalista y familiar que utilizaba Palenque para acercarse a sus oyentes es el que le da su éxito político posterior. Fijándose en ese éxito, otros medios de comunicación social en Bolivia también adoptan el estilo de Palenque. Radio Fides, entre otras, copia el estilo de Palenque dándole buenos resultados de audiencia. Y en la televisión se observa el mismo fenómeno, rompiendo el esquema serio y distante que caracterizaba a los canales de televisión de la década de los 80s. En 1987, en un programa de debate nacional, el narcotraficante Roberto Suárez Gómez señaló como virrey de la cocaína al gobierno de Paz Extensoro. La reacción fue la clausura del sistema RTP por 8 meses, acusado de apología del delito. En respuesta, en agosto de 1988, una multitudinaria concentración en la Plaza San Francisco de la Paz hizo que se vuelva a habilitar el sistema RTP, fue el inicio para la creación de su partido político Condepa, que se fundó el 21 de septiembre de ese año en Tiahuanaco. En las elecciones de 1989, obtuvo el 4º puesto, su aporte fue llevar a Remedios Loza, una mujer de pollera al Parlamento Nacional. Condepa logra un impresionante primer lugar en el Departamento de La Paz, desplazando a otros partidos políticos más antiguos e importantes. En las elecciones municipales de La Paz de 1989 participa contra Ronald Mclean Avaroa. A pesar de su victoria en las urnas, el Concejo Municipal nombra a alcalde a Mclean, quien logra más concejales. Condepa también gana la alcaldía de la ciudad de El Alto, pero una serie de escándalos de corrupción empañan la imagen del partido. En la siguiente elección, la de 1991, Palenque decide darle la candidatura a Julio Mantilla, quien tiene que competir el puesto al alcalde Mclean, sobre quien triunfa.
Una de las obsesiones de Palenque fue llegar al electorado del oriente boliviano, para ello se une al empresario cruceño Ivo Kulgis con quien trata de ganar las elecciones, colocándolo como su candidato a la vicepresidencia en 1993. Palenque utiliza sus medios para destruir a sus enemigos mediante duras campañas difamatorias que crean controversia. Palenque tuvo en su carácter particular una traba para no poder avanzar en su proyección política. Conciencia de patria, Condepa, quedó como una flor andina sin poder enamorar al oriente boliviano. Ese carácter provocó que Palenque se enfrente a su competencia dentro del populismo, Max Fernández, desaparecido líder político de Unidad Cívica Solidaridad, UCS, que irrumpió desde Cochabamba y se dispersó hacia Oriente y Altiplano con éxito relativo gracias a su fortuna como empresario y dueño de Cervecería Boliviana Nacional. También tuvo problemas con Miki Jiménez y Eduardo Pérez Iribarne, director del grupo Fides, a quien atacó con campañas mediáticas instrumentalizadas que mostraban ese otro rostro oculto del bondadoso compadre del pueblo. Peleado con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, desde que ese partido en función de gobierno dispusiera la clausura de sus medios, Canal 4 y Radio Metropolitana, Palenque promovió una imagen de estrecha relación entre Carlos Sánchez Berzaín y el cura católico en pleno gobierno de la capitalización neoliberal. La línea editorial era el ataque frontal y sin contraparte. La campaña del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, en las elecciones generales de 1993 toma muy en cuenta la popularidad de Palenque y utiliza un tono menos formal en su propaganda televisiva, poniendo como abanderado de su campaña a Víctor Hugo Cárdenas, el primer indígena en ser vicepresidente de Bolivia en agosto de 1993. En junio de 1993, participó por última vez en elecciones generales y obtuvo el tercer lugar con el 14,3%. Julio Mantilla renuncia a Condepa en 1995, teniendo Palenque que buscar a un nuevo candidato a la alcaldía en su única plaza fuerte, que era la ciudad de La Paz. Le da esa responsabilidad a su esposa Mónica Medina, que llega al cargo de alcaldesa. Palenque fue testigo, sin saberlo, del empoderamiento de los llamados movimientos sociales. Aquellos vecinos que iban a contar sus problemas en la tribuna, luego conformaron las federaciones en La Paz y El Alto que hoy son entidades vivas, capaces de poner a jaque a las autoridades de turno. También se dio voz a aquellos relocalizados mineros que luego lograron el bienestar económico gracias a emprendimientos propios y el ejercicio de la economía informal, es decir, liberal. Pero quienes se adueñaron del caudal electoral del compadre fueron los actuales gobernantes. El movimiento al socialismo, MAS, no existía para 1997 y sus pocos dirigentes estaban desplazados como relleno de listas en las progresistas Izquierda Unida o Partido Socialista. El propio Evo Morales estuvo en Sábados Populares, el principal show de variedades conducido por Adolfo Paco, denunciando la represión al sector cocalero y alertando un plan de secuestro contra su persona. El entonces dirigente cocalero tenía unos minutos de fama en el programa estrella de RTP que también marcó un formato copiado y asumido por las otras redes privadas de alcance nacional. En resumen, solamente una palabra. Si no hubiera pasado nada al Carlos Palenque, Evo no hubiera sido presidente. Con seguridad. En esos tiempos. Dijo el actual mandatario en entrevista con el canal del compadre, durante su particular campaña para forzar la repostulación del 21 de febrero de 2016. Sus palabras fueron recibidas por Jorge Luis Palenque, director del medio televisivo, quien era llamado de niño como Chiqui Compadrito en la época de oro de RTP. Morales no solo hubiera sido opacado por la figura de Palenque, sino que no hubiera tenido como asesores ideológicos a Andrés Solís Rada, por ejemplo, quien pretendió sacar adelante el modelo endógeno de Condepa, pero que en menos de un año fue diezmado por la ideología marxista radical de la actual cúpula de poder. Uno de los personajes más importantes del ámbito político y comunicacional boliviano fallecía el 8 de marzo de 1997 víctima de un paro cardíaco, el mismo año que postulaba a la presidencia. Su legado mediático comenzaba a cobrar vida, mientras su proyecto populista de Estado era sepultado, pero dejaba una semilla y un caudal electoral del que otros supieron aprovecharse. Eran las 10 de la noche de aquel sábado y la emisión quedaba con la carta de ajuste. Parecía que se había producido un corte de energía o algún desperfecto en la señal. De pronto, comenzaban los rumores y estos le daban sentido a ese abrupto corte en RTP, Carlos Palenque había fallecido.
Luego de almorzar en su residencia de la zona sur, el compadre tomó una siesta y más tarde habló vía teléfono con su hija Verónica Palenque. Su guardaespaldas, según relató a Cadena A, dijo que Palenque ya se sentía mal durante toda la semana, y por ello colocó un timbre en su cuarto para alertar de cualquier situación a sus empleados. Hasta que esa noche el timbre sonó, dijo el hombre que vio como Palenque se desvanecía por el paro cardíaco. El paciente Carlos Palenque Avilés fue atendido de emergencia en la Clínica del Sur en sala de terapia intensiva a la que ingresó presentando paro cardíaco y fibrilación ventricular, cita el informe médico firmado por el Dr. Octavio Aparicio. Pese a las acciones de reanimación y electroshocks, el compadre era declarado muerto a las 20:45. Esta partida pudo darse al ver la suma de la pérdida de su partido político y el quiebre de su familia, pues en esos meses de plena campaña electoral rumbo a la presidencia, muchos de sus aliados se habían alejado y el matrimonio con Mónica Medina llegaba hasta el divorcio. Mi compañera, mi flor más querida, mi amante, mi vida, está aquí. ¿Cómo creen que me siento? ¿Alguna vez ustedes han amado? Yo no tengo ningún comentario que hacerles. No me hablen de ella, por favor. No lo hagan porque hieren mis sentimientos más profundos. Decía con voz entrecortada y lágrimas contenidas a los periodistas que cubrían Plaza Murillo. El hombre que se plantaba fuerte frente a los micrófonos, que se enfrentaba con uñas y dientes a sus oponentes y que podía seducir a masas enteras desde una tarima en Plaza San Francisco, se había quebrado a los 52 años. Ya fallecido, su cuerpo fue velado en la alcaldía de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. La muerte de Carlos Alberto Palenque Avilés provocó una catarsis en la sociedad paceña y alteña que se desbocó durante días hasta el entierro en el cementerio general, en el cortejo fúnebre y acompañamiento más grande que le dio el pueblo a un personaje público. Años más tarde el programa de televisión La Tribuna Libre del Pueblo continuó, esta vez con Pepe Murillo y su viuda Mónica Medina, junto a otros componentes, pero sin Adolfo Paco ni Remedios Loza. La muerte de Palenque significó la pérdida de influencia de Condepa en El Alto, cercano a La Paz, e inició su desintegración. Luego del fallecimiento abrupto del caudillo, Condepa se dividió en dos grupos, uno dirigido por Remedios Loza, conocida como Cholita Remedios, y otro por la hija de Palenque, Verónica Palenque. Condepa actualmente desapareció de la escena política, pero es reconocido como el instrumento político que permitió la participación y visibilización de liderazgos indígenas en la política y el poder legislativo. Tal vez Palenque hoy sería presidente. Tal vez el endogenismo hubiera tenido como mejor aliado al liberalismo, no al neoliberalismo que atacó al propio Palenque en vida, sino aquel modelo que aplicaron los relocalizados inmigrantes durante estas 2 décadas, huyendo del brazo impositivo del Estado para convertirse en las nuevas élites populares de este 2018. Precisamente, otro de sus hijos, Carlos Palenque Monroy, activista y defensor de las personas de escasos recursos, emplea varias de las herramientas que utilizó su padre para acercarse y velar por los sectores más olvidados. Anunció la refundación de Condepa luego de haberse separado de Soberanía y Libertad, Solvo, la agrupación del alcalde Luis Revilla. CAE tratará de llevar la visión de solidaridad que su padre impuso en la comunicación a la arena política. Verónica Palenque Yanduas, hija mayor de Palenque, en la actualidad se desempeña como gerente general de Palenque Comunicaciones, holding que incluye la radio Carlos Palenque AM 1200, una revista de edición mensual y del canal Palenque Televisión, Canal 47. Su hijo Jorge Luis Palenque, director del medio televisivo RTP, continúa la línea de ayuda social, información, educación y entretenimiento que su padre dejara como principios, preceptos e ideología. Carlos Palenque no solo transmitió un mensaje de unión y paz, también transmitió a todos los bolivianos la esperanza de un país mejor, en el cual las diferencias sean una ventaja que nos permita vivir en concordia. Su sueño era ver a los humildes en prosperidad y ayudar a los necesitados. Tras décadas de su muerte, la gente todavía lo recuerdan con amor, porque recuerdan su causa y el mensaje que transmitió. De odio y desprecio por tu mal proceder, el reprocho de odio y desprecio por tu mal
de odio y desprecio por tu mal proceder, del reprocho de